fisiología cardíaca, cardiovascular. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que es cardiología en general. Vamos a comenzar, lo vamos a dividir el curso en 3 partes. Vamos a tratar de abarcar principalmente lo que es la parte más, lo que más llegan a preguntar o los temas más importantes. Vamos a comenzar con electrocardiograma, continuamos con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y algunas preguntas, así que sí, generalmente pueden llegar a preguntar. Bueno, en relación al electrocardiograma, bueno, hay que tener primero lo que es la definición. Nosotros lo empleamos como un examen complementario, muchas veces nos orienta a lo que son diagnósticos y nos ayuda a veces a hacer diagnóstico diferencial. En sí, el electrocardiograma se define como el registro gráfico lineal, ya que es un trazado donde va a traducir la actividad eléctrica del corazón a través de pequeñas placas, que son electrodos, en diferentes localizaciones y que son las llamadas derivaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos un gráfico donde esquematiza el electrocardiograma normal de una persona, donde en sí va a traducir toda la actividad eléctrica que se va a realizar durante la sístole, diástole ventricular y auricular, ¿no? Comenzando desde aquí, el nacimiento de la onda P, el intervalo PR, lo que es el complejo QRS, el segmento ST, y la onda T y la onda U, ¿no? También es importante tener en cuenta el intervalo, el segmento ST, aquí, y también el intervalo QT, ya que en cierto tipo de patologías nos pueden orientar dependiendo del tipo de alteración. Dentro del trazado también hay que recordar que cada cuadradito va a equivaler a 0.04 segundos, los pequeños, y lo que es hacia lo que es la parte vertical equivalen a 0,1 milivolts, ¿ya? Entonces 5 cuadraditos van a ser 0.20 segundos, ¿ya? Bueno, aquí la traducción, ¿no? La actividad eléctrica propia del corazón, desde el nacimiento a través del nódulo sinoauricular, va a traducirse hacia las vías interauriculares, nódulo auriculoventricular, haz de His y las fibras ventriculares, ¿no? Hasta las fibras de Purkinje, ¿no? Ya eso creo que se vio en la parte de fisiología, pero más que todo en lo que es cómo va a traducirse en el trazado eléctrico del electrocardiograma, ¿no? Aquí igual es importante tener en cuenta estos parámetros, principalmente cuánto equivale cada uno de ellos, ya que nos puede ayudar inclusive a determinar la amplitud, el voltaje y el tiempo de duración, y también inclusive a calcular cierto tipo de parámetros como lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí ya otra parte importante de lo que es la interpretación del electrocardiograma va a ser las derivaciones. Tenemos en realidad 12 derivaciones, lo que son las frontales, entre ellas las bipolares y monopolares, y también las precordiales, ¿no? Que se van a encontrar en el plano horizontal. Aquí, por ejemplo, tenemos las derivaciones, tanto bipolares y monopolares del plano frontal, ¿no? Que es D1, ABF, D2, D3, ABR y ABL, ¿no? Las bipolares D1, D2, D3 y las monopolares de ABR, ABL, ABF, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir hablando acerca de cómo se da el eje eléctrico tanto ventricular como auricular, ¿no? Más importante es el ventricular, que está formado a través de 3 vectores, ¿no? Eso es lo que trata de ver el esquema, los 3 vectores que van a formar el eje ventricular. En sí, los rangos para el eje ventricular van a estar entre menos 30 más 120. Cuando está menos de menos 30, se habla de que hay un desvío hacia la izquierda. Cuando está mayor a más 120, se habla de un desvío hacia la derecha. Y eso inclusive puede traducir o nos puede orientar para búsqueda de algún tipo de patología. Tenemos aquí la representación también de los vectores, pero ya en el plano horizontal, ¿no? Las derivaciones precordiales. Aquí tenemos los vectores del eje del ventrículo. Y bueno, la característica importante de ello es cómo se va haciendo desde B1 a B6, lo que es la progresión del RS, o sea, de lo que en B1 lo que vamos a encontrar es un complejo negativo, o sea, un QRS con una S mayúscula, B2 también, y cómo se va haciendo isodifásica en B3 y B4, y se va haciendo más positiva, ¿no? Una R mayúscula S minúscula en B5, B6. Que es lo que caracteriza las derivaciones precordiales. Muchas veces las derivaciones precordiales nos pueden ayudar en lo que es trastornos de conducción, lo que son bloqueos de rama, tanto izquierda, derecha, también es importante, o muchas veces en lo que es B1, B2 pueden traducir algún tipo de patología
cardiopulmonar, ¿no? O inclusive donde esté involucrado lo que es alteraciones propias de los pulmones. Inclusive un EPOC, un tromboembolismo, pueden llegar a haber alteración a este nivel. Aquí, en este esquema, lo que vemos más que todo es cómo se va formando el electro normal desde lo que es la despolarización auricular, ¿no? La despolarización auricular, como vimos, se va a traducir a través de la formación de la onda P, ¿no? La primera parte de despolarizarse va a ser la aurícula derecha y posteriormente la aurícula izquierda, ¿no? Y eso va a formar la onda P, que va a traducir la despolarización auricular. Posteriormente, entre el paso desde lo que es la conducción desde las vías interauriculares, lo que es el nódulo auriculoventricular y el haz de His, va a haber un periodo de retraso, ¿no? En ese periodo de retraso se va a traducir en el electrocardiograma como el intervalo PR, ¿no? En rangos normales de 0.12 a 0.20 segundos, que es el tiempo que demora en que el estímulo va a pasar desde lo que es las aurículas, pasa a lo que es el nódulo auriculoventricular, fibras de His, y va a pasar hasta las fibras de las vías, tanto la rama derecha y rama izquierda a nivel ventricular. Ya después tenemos la formación del complejo QRS, que va a traducirse en lo que es la despolarización ventricular, ¿no? Y finalmente ya después el segmento ST y la onda T, que traduce lo que es la repolarización ventricular, ¿no? Y finalmente, inclusive aquí no está la onda U. Cada una de las fases, lo que es el segmento ST, la onda T y la onda U, van a traducirse en algunas fases del periodo de despolarización, del potencial eléctrico del músculo cardíaco. Eso ya lo vamos a ver también más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos ya los dos planos, tanto el frontal y el horizontal, con las diferentes derivaciones y cómo se van a encontrar en un electrocardiograma normal. Por ejemplo, primero en el plano frontal, generalmente es importante primero identificar D1 y ABF, ya que eso nos va a determinar más o menos en qué sentido se va a orientar el eje del corazón. Por ejemplo, en D1, en un electrocardiograma normal, va a ser positivo. En ABF también tiende a ser positivo isodifásico, bueno, en este está negativo. En D2, en D2 va a ser isodifásico, lo que es si aquí el eje está en más 30 grados. Y siempre vamos a encontrar en ABR que puede estar negativo, más frecuente, o también puede ser isodifásico. Y lo que vimos en el plano horizontal, ¿no? La progresión RS que va haciéndose de negativo a positivo, ¿no? Haciendo isodifásico en B3, B4. Bueno, aquí también este ya es otro esquema donde muestran lo que es el triángulo de Einthoven, que se va a formar por las derivaciones bipolares, y el eje normal ventricular, ¿no? De menos 30 a más 90, algunos libros o otra literatura hablan de más 120. Bueno, en relación a todo esto que es casi la parte básica del electrocardiograma, generalmente hay algunos tipos de preguntas, principalmente en relación a cuando se dice que el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal o algunas características propias de las derivaciones, o también inclusive los ejes normales, tanto el ventricular como el auricular. Por ejemplo, en la primera pregunta lo que plantea es las características o propiedades que va a tener la derivación ABF, ¿no? Es una derivación bipolar en miembros, bueno, las bipolares, como vimos, es D1, D2, D3, ¿no? Es una derivación precordial tampoco, es una derivación unipolar que tiene su polo en el brazo izquierdo, es una derivación unipolar que tiene su polo en la pierna izquierda, ¿no? La derivación ABF, primero, es una derivación monopolar, o sea que solamente tiene un punto o donde va, desde ahí va a comenzar la conducción. La derivación ABF tiene base, su origen, el polo va a estar a nivel de la pierna izquierda y desde ahí el trayecto va a ser hacia lo que es el corazón. Ya la derivación ABL, la que tiene su origen en el brazo izquierdo, y la derivación ABR en el brazo derecho, ¿no? ¿Recoge la diferencia de potencial entre ambas piernas? No, va a recoger la diferencia de potencial desde la pierna izquierda hacia lo que es el corazón. Mientras que las derivaciones bipolares sí van a recoger diferencia de potencial entre un brazo, otro brazo, si fue un D1 o de 2 de 3 de un brazo hacia las piernas. Entonces aquí la respuesta dentro de lo que son características sería la D, ¿no?
Es una derivación unipolar, primero, y que tiene el polo, o su origen va a ser en la pierna izquierda, ¿no? Y desde ahí se va a proyectar hacia lo que es el corazón. Es una pregunta simplemente para hacer un repaso de todo lo que es el eje del corazón y las derivaciones, ¿no? Tanto bipolares, monopolares y precordiales. Por ejemplo, en ese esquema lo que trata de ver, digamos, si tenemos como punto de referencial el centro del corazón, todas las derivaciones o los electrodos en lo que es su proyección, como pueden ver, digamos, este lado son positivos, o sea que en el electro se va a traducir hacia arriba, mientras que las derivaciones que se van alejando son negativas, ¿no? Frecuentemente todas son negativas, significa que se va alejando. Eso va a ser importante para lo que es la determinación, porque si tenemos aquí un vector que está entre 0 grados y más 90 grados, generalmente en este lado va a ser positivo, mientras que en el lado contrario todo va a ser negativo, y en estos lados se van a hacer isodifásico, ¿no? Porque lo isodifásico se traduce cuando la derivación se encuentra perpendicular, o que diga, el vector va a ser perpendicular a alguna de estas derivaciones. Bueno, aquí otro esquema donde más que todo trata de identificar cada uno a qué va a corresponder. Por ejemplo, la onda P corresponde, como dijimos, la despolarización, el complejo QRS, la despolarización ventricular, y bueno, el QT es importante ya que también puede traducirse lo que es la sístole eléctrica, porque inicia desde lo que es el QRS hasta el final de la onda T, o sea, incluye lo que es la despolarización y la repolarización ventricular. Es importante, inclusive se puede estar alterado, es dependiente del tiempo, también es dependiente de la edad, y también muchas veces también en relación al ritmo que tenga en el corazón. Bueno, eso me faltaba. Y el punto J. El punto J va a ser, se encuentra al final de lo que es la onda S y el inicio del segmento ST. Como pueden ver, es isoeléctrico, se encuentra a nivel de la misma línea, y muchas veces el punto J puede estar alterado en lo que son trastornos de la repolarización que son inespecíficos. Muchas veces puede estar elevado también en fenómenos de isquemia coronaria, o también inclusive dependiendo del grupo etario, en personas jóvenes el punto J puede estar incluso un poco elevado. Por ejemplo, aquí es una pregunta más que todo para dónde se encuentra el punto J en el trazado electrocardiográfico, ¿no? La unión de la onda Q con la onda R, ¿no? La unión del segmento ST con la onda T, la unión del espacio PR, el punto más bajo, la unión de la onda S, como vimos, es al final de la onda S con el inicio del segmento ST, ¿no? Este tipo de preguntas lo que trata de ver es más que todo un repaso general de electro. A veces este tipo de preguntas se repiten muchas veces en el examen, y es importante recordar, porque muchas veces uno no recuerda qué es el punto J, ¿no? Y uno demora tratando de recordar dónde puede estar. Bueno, vamos a comenzar ahora describiendo uno por uno la onda P, el complejo QRS, la onda T, y qué características van a tener, ¿no? Lo importante de cada uno de ellos es estas 4 características. Primero hay que ver la polaridad, el voltaje o la amplitud, la duración y la morfología. Estas 4 características pueden estar alteradas y nos pueden orientar muchas veces a algunos tipos de patologías, ¿no? La polaridad es importante porque de la onda P, porque hay cierto tipo de criterios para decir cuándo tenemos un ritmo sinusal o estamos en un ritmo idioventricular o en algún otro tipo de ritmo, dependiendo de la polaridad que tenga la onda P, ¿no? Generalmente este es positivo, negativo, y bueno, esto se llama el trazado isodifásico de la onda P, ¿no? Plus minus, donde es mayor la primera parte, o minus plus, cuando es mayor la parte negativa. Son diferentes. Por ejemplo, aquí lo siguiente es el eje de la onda P, que lo normal es que esté entre más 60 grados. En realidad puede estar entre 0 más 90 grados en lo que es el plano frontal, y va a traducirse en el electro, donde D2 va a ser positiva, francamente positiva. Eso recuerden principalmente, la onda P siempre es positiva en D2 en un electrocardiograma normal, negativa en ABR, y isodifásica puede estar en ABL,
y también isodifásica en B1, ¿no? En la precordial B1. Inclusive eso nos puede orientar si estamos ante un ritmo sinusal. Entonces, la onda P, lo que tenemos que identificar en polaridad son estos, ¿no? Pues positiva de 2, negativa BR, isodifásico en ABL, isodifásico en B1. Aquí, ¿no? Lo que les decía, lo que es en el plano horizontal, dependiendo del eje de la onda P, va a ser isodifásico en B1, puede ser o no isodifásico en B2 y va a ser positiva en las demás derivaciones horizontales. Pero recuerden más que todo esto, isodifásica en B1. Lo siguiente es la duración. La duración es importante porque esto puede llegar a traducir si hay crecimientos auriculares, tanto lo que es crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierda. Más que todo un incremento de la duración más puede traducir en un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Lo normal de la duración de la onda P es de 0,10 segundos. ¿Ya? O sea, más o menos 2,5 cuadraditos va a ser. La forma de medir también es importante. Esta es la forma correcta, ¿no? Muchas veces puede traducir, si no se mide adecuadamente, un valor alterado. Por ejemplo, lo siguiente es el intervalo PR. Pero bueno, algo que me faltaba en lo que es la onda P es también importante la morfología, ¿no? La morfología se puede encontrar alterada en lo que es la onda P, principalmente en lo que es crecimientos auriculares, y menos frecuente también puede haber alteraciones cuando hay trastornos electrolíticos, principalmente lo que es en relación al potasio. El potasio, lo que es la hipercalemia, hipocalemia, puede llegar a traducir no solamente alteraciones en la onda P, sino también en la onda P. Bueno, lo siguiente es el intervalo PR. El intervalo PR va desde lo que es el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. El valor normal en personas adultas es de 0,12 segundos a 0,20 segundos. O bueno, 120 a 200 milisegundos, ¿no? Como pueden ver, puede ser variable en niños, adolescentes, inclusive también puede ser alterado en ancianos. Lo que traduce, ya vimos, es el periodo de retraso de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Este periodo de retraso se debe principalmente a las características celulares que van a tener las vías o lo que es el nódulo auriculoventricular y el haz de His, donde son células que disminuyen su periodo de potencial de acción y también son ricas en fibras de colágeno. Entonces, de esa manera puede traducirse en un retraso en la conducción. El objetivo también del retraso es que haya un adecuado llenado ventricular, ¿no? Eso ya lo vimos en fisiología, donde si no tenemos un adecuado llenado ventricular y un adecuado apoyo a lo que es la contracción auricular, hay un déficit del volumen telediastólico. ¿Ya? Entonces aquí el intervalo PR, lo que vemos, ¿no? Así esta pequeña parte, es cómo inicia el estímulo, va a lo que es las aurículas, y aquí la conducción se retrasa, lo que es nódulo auriculoventricular, haz de His, lo que es ramas derechas, fibras de Purkinje, ¿no? Y recién va a comenzar el complejo QRS. Aquí otro esquema igual, ¿no? Cómo se va a dar dando el retraso en lo que es el intervalo PR. Y se traduce en el electro como el intervalo PR. Ya después, bueno, la importancia más que todo del intervalo PR va a ser en lo que son en trastornos de la conducción, lo que son principalmente en bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares. Lo que es primero un bloqueo auriculoventricular de primer grado, vamos a tener un intervalo PR mayor a 0,20 segundos, y ya después inclusive puede llegar a incrementarse más en lo que es un segundo, o ya haber una sincronía entre onda P y QRS en lo que es bloqueo de tercer grado. También si encontramos un intervalo PR menor a 0,12 segundos, eso nos puede traducir en lo que son síndromes de preexcitación. De los más frecuentes tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde las características electrocardiográficas que ayudan al diagnóstico van a ser un PR corto menor a 0,12 acompañado de la presencia de una onda delta, ¿no? O lo que es el síndrome de Longano-Levin, donde solamente vamos a tener un PR corto menor a 0,12 segundos. Lo siguiente va a ser el complejo QRS, ¿no? El QRS que es variable dependiendo de las derivaciones. También es importante que dentro de lo que es la interpretación recuerden lo que es cuando se emplea letras minúsculas, letras mayúsculas, ¿no? Cuando son pequeños son minúsculas, cuando es mayor se emplea lo que es mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos un QRS grande, grande, y aquí un pequeño, y se escribe como minúscula, ¿no? Y aquí uno pequeño, grande, un minúscula, RS mayúscula.
Bueno, lo que es complejo QRS hay varias características que tenemos que tener en cuenta. Desde lo que es primero la orientación del vector, eso es importante, por eso les decía, el eje ventricular normal se encuentra dentro de lo que es menos 30 a más 120. Cualquier alteración en ello puede haber crecimientos tanto ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. O también puede traducirse en bloqueos de rama, tanto rama izquierda o rama derecha, o también hemibloqueos. Ahora, es importante también la duración del intervalo QRS, ya que puede estar alterado lo que son, vamos a ver más adelante lo que es el tiempo, cuánto es lo normal y qué alteraciones puede llegar a producirse un intervalo QRS ampliado, ¿no? El voltaje o amplitud también es una característica importante, ya que cuando tenemos complejos de alto voltaje o amplios, en lo que es QRS puede llegar a traducirse en lo que son fenómenos de miocardiopatías, si es que va a haber esto en lo que es derivaciones principalmente precordiales, o también lo que es hipertrofias ventriculares, y todo lo opuesto, cuando hay complejos de bajo voltaje o de baja amplitud, se traduce en fenómenos donde no hay una adecuada conducción o hay una limitación a la conducción, hay algo que está limitando la conducción, y lo podemos encontrar en fenómenos como derrame pericárdico principalmente, donde aparte de lo que son complejos de bajo voltaje vamos a ver lo que es una alternancia eléctrica, también lo que es taponamiento pericárdico, o también otro tipo de fenómenos como cierto tipo de miocardiopatía. La morfología también es importante, la localización de las zonas, la localización principal en la zona de transición de las derivaciones se refiere a principalmente cómo, dependiendo de qué tipo de localización a nivel precordial, puede orientarnos a si hay un trastorno principalmente en lo que es la despolarización ventricular, o también puede estar asociado a algún trastorno en la repolarización. También lo que es el tiempo de activación ventricular es importante, principalmente para el ventrículo derecho tenemos que buscarlo lo que es en B1, B2 y en ventrículo izquierdo en B5, B6. Es importante también lo que es el análisis de dentro del complejo QRS cada uno de ellos, porque principalmente la onda Q y lo que es la onda RS puede estar alterado en diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que es el eje. Lo que les decía, el eje normal puede estar entre menos 30, más 110 hasta más 120, algunos lo catalogan. Y ya lo que es menos de 30 es desvío a la izquierda, más de 110, más de 120, lo que es desvío a la derecha, incluso si es más de 180, extremo desvío a la derecha, ¿no? Eso nos puede orientar, inclusive cuando estamos hacia lo que es desvío a la izquierda, puede ser lo que son un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo completo de rama izquierda, o también lo que son la hipertrofia ventricular izquierda. Mientras cuando tenemos un desvío a la derecha, lo que vamos a ver es hipertrofia ventricular derecha o también bloqueo completo de rama derecha, ¿no? O también lo que es cuando vemos el eje desviado hacia la derecha, no solamente puede ser interpretado como patología cardíaca, sino también puede traducirse patología pulmonar, ¿no? Desde lo que es hasta un EPOC, hasta lo que es también un tromboembolismo pulmonar, que dentro de las características electrocardiográficas tiene lo que es desvío a la derecha. Aquí tenemos lo que es en las derivaciones horizontales, lo que les decía, ¿no? Va la progresión, ¿no? Y su biofásica y haciéndose positiva. Más que todo por la orientación que tiene el vector hacia lo que es menos 15 grados en lo que es el plano horizontal. Ya lo siguiente es el segmento ST, que va a iniciarse a partir del punto J. El segmento ST más que todo va a traducir lo que es la fase 2 del potencial de acción ventricular, ¿no? Que ya vimos eso, que traduce en lo que es la apertura o la entrada de calcio por los canales de sodio-calcio lentos. Después la onda T. Bueno, el segmento ST, ¿en qué función va a tener o en qué nos puede orientar a lo que es algunos tipos de patologías? Se puede alterar lo que es, habiendo lo que es supra o infradesnivel, en lo que es enfermedades coronarias, también enfermedades que puede haber alteración electrolítica, principalmente lo que es el calcio y el potasio, donde pueden alterar el segmento ST, principalmente el potasio, que puede llegar inclusive a haber una depresión del segmento ST en lo que es hipocalemias severas. Después tenemos la onda T, que
va a traducirse lo que es la repolarización ventricular, junto con el segmento ST va a ser lo que es la diástole en sí, se traduce con lo que es la diástole, y finalmente lo que es la onda U, que corresponde a lo que es la fase 4 en el potencial, donde donde de lo que es la entrada, la salida de potasio, para poder volver a su electronegatividad normal en la célula cardíaca, se va a activar la bomba de sodio-potasio ATPasa, y eso hace que su potencial vuelva a normalidad. Eso se traduce en la fase 4, y en el electro lo vamos a interpretar como la presencia de onda U. La onda U principalmente no la vemos mucho en el electro. Si hay presencia de onda U puede traducirse como normal, pero hay cierto tipo de patologías, principalmente las hipocalemias, donde si tenemos una onda U en varias derivaciones asociada a una depresión de la onda T y lo que es un prolongamiento del PR, podemos estar ante una hipocalemia.